Con muchísimo gusto, para Muchísimas servirle, gracias. con mucho, mucho gusto, de verdad que sí. Luzania, usted pasó pues un momento un poquito difícil, Ujú, ¿verdad? En su vida. ujú, Usted tuvo cáncer de seno ujú, y me imagino que eso ha marcado un antes y un después. ujú. Sí, efectivamente. Vamos al inicio. Ok. ¿Cómo se dio cuenta? Yo me di cuenta porque me sentí una pelotita, muy pequeñita, no sé, tan pequeña que podía medir unos 8 milímetros. ¿Usted se hacía periódicamente? No, o sea, pues tampoco es como que yo hacía, ay, sí, llegó el mes, voy a hacerme el chequeo. No, Ujú. un día, igual como bañándome, o no me acuerdo la verdad, pero ahí yo me sentí como una pelotita. Yo dije, qué raro. Pero fui, me hicieron un ultrasonido y me dijeron que no era nada. Entonces, todo bien. Pero después como que la pelotita siguió creciendo. Después fui, me chequeé, me hicieron una biopsia y me dijeron que no era nada, que era, que era grasa, que tomara vitamina E para que se me deshiciera. Y entonces yo tomaba los tarrotes de vitamina E. Me acuerdo que me había ido a Disney, a un Orlando, un intercambio a Orlando. Y entonces yo me acuerdo que yo me llevaba los tarrotes de vitamina E. Pero la pelotita, lejos de hacerse más pequeña, se hacía más grande y más grande. Y yo me acuerdo que cuando regresé me decían, pero vaya, chequeese otra vez. Y yo decía, ay no, pero ¿para qué voy a ser hipocondríaca? Ya me hicieron una biopsia, me dijeron que no es nada. Tengo 25 años en ese momento, siempre he tenido un estilo de vida saludable, no hay cáncer en mi familia, o sea, todo bien. Pero bueno, por cosas de la vida fui otra vez, me chequeé y la radióloga me dijo, tenés que buscar un oncólogo. Con decirte que yo ni siquiera sabía que era un oncólogo. O sea, ni siquiera. Yo decía, bueno, a ver, el cardiólogo del corazón, ¿verdad? Como que el oncólogo no le veía forma de quién era ni qué hacía. Y ahí fue donde comenzó todo. Entonces ya el oncólogo me hizo una biopsia. Me acuerdo que me había salido un diagnóstico que nunca se me va a olvidar ese diagnóstico. Decía, sospechoso por malignidad, más no concluyente. Y me acuerdo que yo le dije, vuélvanlo a hacer, no pasa nada. Porque yo estaba segura de que no iba a tener nada. Y cuando lo volvieron a hacer, bingo, ahí sí ya salió de que era cáncer en primer grado. ¿Eso hace cuánto fue? Eso fue en el 2012. Ajá, en 2012. el 2012. Para ese momento ya tenía yo 26 años. Ok. Sí, en el 2012 fue donde comenzó, digamos, todo el proceso. Eh, ¿Cuál fue su primera reacción cuando le dicen efectivamente usted tiene cáncer? Vieras que mi reacción irónicamente no es como mucha gente piensa, Ujú. porque yo nunca pensé como, ay, cáncer, me voy a morir. No, no, no. Yo nada más dije, ay, Dios mío, o sea, pero que sea rápido, porque yo me acuerdo que estaba aplicando para un nuevo trabajo y me entendés, yo como que quería que todo fuera muy. Pero yo nunca lo vi como sinónimo de muerte, o por lo menos en ese momento no lo vi como sinónimo de muerte. Ya después ya fui entendiendo otras cosas, pero en ese momento no. O sea, yo más bien fue como, bueno, ¿y cuándo me operan? ¿Y cuándo ya voy a estar otra vez, verdad? Lo que pasa es que cuando yo me desperté de la operación, ya me soltaron la bomba de que no era solo operación, de que venía quimio, de que venía radio, de que venía un proceso que era muy extenso. Ok, entonces su reacción fue más tranquila, Sí, ¿verdad? ¿En qué etapa se le detectó? en primera etapa. En primera etapa. Gracias a Dios, sí, en primera etapa. Ujú. Sí, digamos, a ver, siempre va a ser una noticia que choquea, ¿verdad? Entonces tampoco es como que yo salí saltando de una pata de la alegría de ese consultorio. Pero nunca lo asocié como, ay, me voy a morir. O sea, siempre lo vi como, bueno, no, me tienen que operar, me lo tienen que quitar y listo. O sea, todo bien, ya, que me lo quiten rápido. Ya es como muy. Pero ya cuando yo empecé a ver que el proceso se extendía, de que yo empecé en el proceso con mucha gente y a colaborar con fundaciones, y cuando yo veía que mis compañeros de lucha sí se estaban muriendo, entonces ya ahí yo dije, ok, esto no es como una gripe como yo creía, o sea, esto sí puede ser delicado. Entonces como que me cayó como dicen los mexicanos, me cayó la onda, pero ya muy Ujú. tarde, ya como que, pero bueno, gracias a Dios. Usted Bueno, fue aprendiendo en el proceso sí, sobre eso. sí, ¿Usted sí. cree que de repente en aquel momento era necesario tener más información sobre lo que era el cáncer de mama? Mm, sí y no. Porque lo que le pasa a la mayoría de la gente, de hecho que la mayoría de la gente que tenga acceso a esto, a esta entrevista, cuando la gente tiene más bien mucho acceso, más bien se asusta.
¿verdad? O a veces la gente cuando le dan un diagnóstico, ¿qué es lo primero que hace? Va a Google, investiga y no sé qué, y entonces su imaginación vuela. Yo me acuerdo que un doctor me dijo, tenés esto y esto y esto, es infiltrante, vamos a operar, te vamos a poner esto. No busques, no. Y a mí al principio como que me dio cólera, yo dije, ¿por qué me dice eso? Pero vieras que después se lo agradecí. Porque cuando uno investiga, uno se encuentra cosas terribles y hay 1000 tipos de cáncer y no todos son tan malos ni todos son tan agresivos, y sin lugar a dudas todo tiene que ver con una buena actitud. Entonces a veces digo, sabía lo que tenía que saber, pues obviamente sí sabía de que el cáncer, si no se cuida, pues sí puede provocar metástasis y que puede provocar la muerte, pues obviamente eso sí lo sabía, pero no era como que yo tenía el conocimiento de que ese HER2 positivo, que es HER2, cuántas quimios, que esto, tampoco tan a fondo. Creo que sabía lo que tenía que saber, y cuando el doctor me dio esa recomendación, vieras que lo apliqué. Por lo menos en ese momento nunca busqué más información ni nada, y hoy por hoy irónicamente le agradezco a Dios que no, porque si no probablemente sí me hubiera asustado cuando yo veía todo lo que podía pasar en el proceso. Ok, podemos como puntualizar o diagramar, digamos, las etapas en que usted vivió ese capítulo de su vida posterior al diagnóstico. Ajá, en cuanto al tratamiento, dice usted, o en cuanto a... En cuanto a lo que vivió. Sí, bueno, yo creo que la etapa más marcada, estas escandalosas, que he dicho que usted va a editar eso. O no, o quizá no, que salga natural. O quizá no, bueno, las escandalosas. Sí, creo que la etapa más crucial fue cuando yo me di cuenta que yo estaba muy concentrada, como la mayoría de los seres humanos, en yo. Entonces yo dije, no, yo voy a salir de esta cuestión, y entonces yo voy a hacer ejercicio y yo voy a comer bien, y yo siempre me he considerado una persona muy espiritual. Entonces yo, si antes estaba de alguna manera tratando de estar cerca de Dios, con el diagnóstico pues todavía más, pero lo que voy es que yo estaba muy concentrada en yo, en comer bien yo, en estar bien yo, en recuperarme yo. Y una vez me estaba leyendo un libro que se llama Una vida con propósito. Y uno de los capítulos me marcó. O sea, uno de los capítulos del libro hizo en mí como un antes y un después. El libro decía que si Dios, la vida, o como lo queramos ver, permite que uno atraviese por ese tipo de circunstancias difíciles o adversas, llámese cáncer, llámese divorcio, llámese duelo, llámese lo que sea, es para que usted utilice ese dolor e impacte positivamente en la vida de las otras personas, de alguna manera, cada quien desde su silla. Entonces ahí yo entendí que yo ya no tenía que seguir concentrada en mí. Entonces ahí fue donde cambié mi switch, como que hice un giro y dije, ok, no es que no voy a interesarme en mí, pero voy a hacer que todo esto que yo estoy viviendo, todo esto que estoy enfrentando sirva para ayudar a otras personas. Y ahí fue cuando ya yo empecé a compartir testimonio, y entonces yo llamaba, yo decía que yo quería compartir testimonio. Me acuerdo que me invitaron a participar en unas campañas y me decían, si quiere venir con pañuelito, con peluquita. Yo le decía, no, voy a ir así pelona. Porque yo decía, ¿cómo voy a generar impacto si estoy apareciendo con una peluca o con una pañoleta? ¿Verdad? O sea, si uno termina sin uñas, sin cejas, sin pestañas, así me muestro, porque esta es la realidad. Entonces creo que tal vez si tuviésemos que diagramar, creo que esa sería la mejor manera, como decir que yo al principio comencé muy enfocada en mí y después dije, no, tengo que hacer un corte acá y enfocarme en las demás personas que están a mi alrededor, porque a veces es más gratificante dar que recibir. Entonces, al yo sentir que ese dolor me estaba sirviendo para algo positivo, era como más llevadero. Eso que usted menciona del libro de Una vida con propósito, es como cambiar el por qué por el para qué. Digámoslo así. ¿Cuánto le ayudó eso a usted? Uy, me ayudó muchísimo porque me cambió el enfoque, porque entendí que iba a ser para algo. Es irónico cuando yo digo esto, porque esto que voy a decir suena como muy telenovelesco, como muy de lo que uno lee a veces cuando uno ve a un conferencista y lo dice, entonces me dice, qué lindo que suena. Pero yo de verdad lo experimenté en carne propia. Yo me siento de alguna manera bendecida y escogida, porque eso me ha permitido ver cosas que la gente no ve, vivir la vida de una manera que la gente no la vive, sentir las cosas de una manera más profunda.
O sea, yo hoy por hoy vivo las cosas muy diferentes, pero muy diferentes. O sea, yo de verdad siento un rayo de sol y yo digo, oh, el rayo de sol puede tocarme la piel, porque cuando uno está con quimio igual, de verdad. Entonces ya el rayo de sol me toca y yo, wow. Me acuerdo que yo corría antes de todo este proceso. Y cuando ya me empecé con todo el tratamiento, pues obviamente tuve que dejar de correr porque la quimioterapia también produce cardiopatías. Entonces, aunque yo tratara de correr, no podía correr ni 300 metros. Entonces me acuerdo que la primera carrera que yo hice después de la quimioterapia y de la radioterapia, me acuerdo que esa carrera me hizo llorar. Me hizo llorar. Y la carrera era como de 8 kilómetros. Y era como la mitad de la carrera en asfalto y la otra mitad en la costa, en la playa. Y me acuerdo que cuando yo ya iba a la costa, yo iba llorando pero atacada. Y la gente se me quedaba viendo así, seguro decía, pero ¿y esta qué le pasó? ¿Qué se creyó? ¿Que corrió una maratón o qué? O sea, son 8 kilómetros. Pero para mí esos 8 kilómetros eran mi maratón. Porque yo decía, estoy corriendo por mí misma, mis piernas están respondiendo al mandato de mi cerebro y lo puedo hacer yo, con mi cuerpo, con la salud que Dios me está dando. Entonces para mí era muy mágico verme ahí corriendo por mí misma, solita. Entonces sí, definitivamente hay un antes y un después en cómo uno ve la vida. Sin embargo, y con eso no quiero enfocarme en los episodios en los que uno se siente mal, porque tienen que haber, Claro, ¿verdad? claro. Me quiero enfocar más en cuando usted vivió esos episodios, cómo se levantaba. En el proceso, obviamente, ¿verdad? El tratamiento y todo eso. Vieres que a mí, claro que me dieron mis crisis feas, y como que yo solita me daba durísimo. O sea, yo me acuerdo que yo empezaba a ver fotos mías de hacía un año o menos, y yo me veía el cabello largo, o me veía graduándome, ¿verdad? De la universidad, o no sé, me veía, digamos, físicamente hablando, yo me veía linda, ¿verdad? Y yo veía la Luzania de ese día, y yo me veía en el espejo sin uñas, sin pestañas, gorda, sin pelo, y yo decía, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? Entonces era muy triste, aparte de que hay que lidiar con que todo el mundo, que ay, pobrecita, ay, ¿será que se va a morir? Ay, vea tan jovencita y con cáncer. Entonces hay que lidiar no solamente la enfermedad per se, sino que hay que lidiar con toda la gente, y con que todo el mundo se aleja, y con todo el montón de cosas que el cáncer involucra que la gente no se da cuenta. Pero ¿cómo me levantaba? Y quizá muchas personas le preguntaban, ¿y qué pasó? Sí, sí. ¿Y cómo se siente? Eso, y la gente, también hay mucha ignorancia en el tema, entonces hay mucha gente que piensa que porque usted tiene cáncer ya se va a morir la otra semana, entonces, y más cuando uno le da joven, ¿verdad? Entonces es todo un tema porque hay que lidiar con todo eso, y hay que lidiar con cordialidad además, entonces es como un tema. Pero yo lidiaba de una manera que no sé si está bien o está mal, pero a mí me resultó mucho. Cuando yo tenía muchas ganas de llorar, yo lloraba. Y me encerraba en el cuarto y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y hablaba con Dios y hablaba con Dios, y cuando ya terminaba, salía renovada. Salía con las pilas al 1000%. Entonces salía con los ojos así hinchados, pero salía con ganas de comerme el mundo otra vez. Porque yo decía, yo no soy un cáncer. Eso siempre lo tuve clarísimo. Dije, yo no soy un cáncer. El cáncer es temporal. El cáncer simplemente es una etapa de mi vida que yo tengo que saltar y que voy a sobreponerme de esto y ya. Pero yo no soy un cáncer. Y todo es temporal. Las condiciones no te definen, ¿verdad? Uno no es un cáncer, ni uno es un duelo, ni uno es una pérdida. Uno es Luzania. Usted es Richard, y lo que uno tenga que enfrentar, pues lo tiene que enfrentar porque así es la vida, pero eso a mí no me definía como ser humano. Entonces yo siempre lo vi como que esto es algo temporal y tengo que lograrlo como las valientes. Entonces así hacía. Aquí hay algo interesante, o sea, usted se permitía sentirse mal, Sí. hasta que terminara de sacar todo aquello que le hacía sentirse mal. Sí. O sea, no es la clave quizá, al menos para usted así fue, no era la clave disimular que algo no pasa, o forzar una fortaleza que de repente en ese momento no sentía. No. Ahora, aquí hay algo delicado, Richard, y no voy a ser hipócrita. Uno también tiene que decidir o ser estratégico con respecto a quién yo le muestro esa cara. Por ejemplo, toda mi familia vio esas flaquezas, por supuesto que sí. Mi familia, mis amigos más cercanos. Pero yo no iba a salir a la calle a llorar, porque al fin y al cabo, ¿qué me va a ayudar eso? A que la gente diga otra vez, ay, pobrecita, se va a morir. No.
Entonces yo decidí cargar pilas en donde me sentía cómoda, que era en mi casa, con mi familia, con mi centro, con mi tesoro. Pero claro que me lo permitía porque es necesario y creo que eso también ya nos define como seres humanos, ¿verdad? O sea, nos hace seres humanos, que sintamos a veces dolor, que sintamos tristeza, que sintamos desesperanza, que sintamos rabia, porque también pasan muchas cosas, que los amigos se van, que el muchacho que no le gustaba se encontró otra más guapa y se fue, o sea, todo eso influye. Pero bueno, como te digo, siempre yo pensé que eso no me iba a definir a mí, que yo era otra cosa y que esto era una etapa. ¿Cuánto duró el tratamiento? Uy, esa pregunta es complicada porque, digamos, el tratamiento visible ante la gente, 1 año. Digamos que la operación, la quimio y la radio. Eso duró 1 año. A mí me operaron, me hicieron una cuadrantectomía, que le quitan una cuarta parte de la mama. Después me pusieron quimioterapia, 6 meses. Y después recibí 33 sesiones de radioterapia. Ajá. Ok, entonces eso es lo visible, eso es lo que la gente ve, pero posterior a eso hay un tratamiento extenso. A mí me pusieron unas inyecciones que eran un bloqueador hormonal, eso me lo pusieron durante 3 años. Y después durante 5 años me pusieron, bueno, tomaba un tratamiento que se llama tamoxifeno, que es otro bloqueador hormonal. Y ese lo terminé ahorita, ya casi van a ser 2 años. Entonces, digamos, si uno se pone a verlo todo, digamos, con el tamoxifeno y lo otro serían 6 años, y si no sería solo 1, digamos. Ok, digamos, todo el proceso, 6 años. Digamos. Ok. De hecho, usted grabó un video el día que se puso la última dosis del medicamento que acaba de pronunciar usted, ¿verdad? Y usted hizo un video y se veía muy emocionada. Un video en el que aparezco como acostada. Sí. Sí, esa es una de las inyecciones que me ponían, sí, se llama goserelina. Y sí, hice un video, era una inyección muy dolorosa, muy dolorosa. Siempre me acuerdo que cuando me lo iba a poner, yo nada más le pedía a Dios que estuviera a la par mía y que ayudara a que el dolor fuera más llevadero, porque es una inyección, pero la aguja no es como cuando le sacan sangre, sino que es como una agujita biselada, de hecho. Sí, como biselada para que pueda entrar, y es subcutánea en el estómago. Entonces cada vez que me la ponían tenían que ponerme gasas y todo porque obviamente sangra uno, y el dolor sí era terrible, o sea, porque como es subcutáneo tenían que meterla hasta el fondo. Entonces sí, ya imagínate 3 años, cada no 28. Era a nivel de piel. No, entonces que que durante 3 años, cada 28 días te estén poniendo esa inyección, era como, ay, voy otra vez. También, por ejemplo, me pusieron un catéter, que en el catéter me ponían la quimio, aquí está la cicatriz del catéter. Entonces también, una vez ya que me extrajeron el catéter, igual tenía yo que ir a que me estuvieran limpiando el catéter a nivel interno. Entonces, de ahí era bastante doloroso también, porque igual tenían que inyectarte el catéter. Entonces son como un montón de cositas que tal vez la gente por fuera las pueda subestimar, pero cuando ya uno sobrepasa eso es como, ay, ya uno menos. Sí, quizá el común de la gente ve, ok, cáncer de mama, por ejemplo, operación, quimioterapia. Sí, no, pero no. Pero hay mucho más, ¿verdad? Hay muchísimo más. De hecho, que le cuento que cuando yo ya iba a terminar el tamoxifeno, estaba como a 1 mes de terminar el tamoxifeno, que son estas pastillas que tomé durante 5 años, me di cuenta que había un nuevo estudio científico que decía que a las pacientes de alto riesgo, yo soy de alto riesgo, que mejor ahora se los mandan 10 años. Cuando a mí me faltaba, no sé, 1 mes si acaso para terminar. Entonces yo sí decidí no continuar, porque también el tamoxifeno produce otro montón de efectos secundarios. Entonces yo dije, ya eso fue una decisión muy personal, pero yo dije, bueno, yo también quiero tener calidad de vida, entonces... Pero sí, es un proceso muy extenso. Ok, ¿qué diferencia hay entre la Luzania de 2012, ¿verdad? Y la de hoy, 7 de octubre? Bueno, hay muchas diferencias. Es como lo que te comentaba ahora, yo vivo la vida muchísimo más agradecida, o sea, agradezco por todo, hasta por las cosas más, porque los seres humanos damos por sentadas las cosas. Yo llego y yo enciendo la luz de este lugar y yo doy por sentado que se va a encender,
pero no necesariamente se va a encender. Entonces yo doy gracias porque me puedo levantar, porque puedo manejar, porque puedo hacer ejercicio, porque tengo un trabajo, pero lo agradezco como muy, ay, no sé, como muy del alma, como Profundamente. muy profundamente, no como la gente que dice, gracias Señor, te doy por este día que me has regalado. No, o sea, de verdad lo agradezco, porque sé que es un regalo y que puede que mañana no esté. Se siente afortunada. Muy afortunada, me siento muy afortunada. Hay muchas cosas que estoy trabajando o sigo trabajando hoy en día. Tengo 1500 defectos, las cosas se me dan terriblemente. De lugar de alguien me diga, tengo que hablar con usted porque entonces ya Luzania no durmió, ya Luzania ya tuvo colitis, ya es una cosa terrible. Entonces sigo trabajando mucho en otras áreas de mi vida. Pero bueno, soy consciente de esas cosas, creo que eso es importante, tal vez antes no lo era. Pocas preguntas más. Uh-huh. ¿Usted cree Uh-huh. que una buena actitud ante la vida, Uh-huh. eso que usted acaba de mencionar ahora, es bueno para la salud y para evitar incluso el cáncer? Sí, claro. ¿Por qué? Lo creo, hay muchos doctores que han estado de acuerdo conmigo y hay otros que no, pero yo lo creo firmemente. ¿Por qué? Ojo mi explicación. A ver. Ojo mi explicación. Yo creo que usted y yo podemos estar expuestos al mismo nivel de estrés. Lo mismo, la misma cantidad de trabajo, la misma cantidad de estudiantes, todo. Pero la manera en cómo usted canaliza el estrés es muy diferente a como yo la canalizo. Puede que usted tenga mucho trabajo que hacer y usted diga, bueno, ya hice lo que pude hoy, me acuesto y descanso y mañana veré. O puede que usted no pueda dormir, le dé colitis, esté estresado, tenga pensamientos, ¿verdad?, recurrentes acerca de algo y no descansó y se enfermó y se le bajaron las defensas. Entonces, yo siento que no hay que ser tampoco muy médico para darse cuenta que cuando las defensas se bajan, el mecanismo se altera. Todo el mecanismo se altera. Entonces, yo estoy consciente de que una buena actitud ante la vida hace la diferencia en absolutamente todo. A veces hasta cuando uno está estresado, ¿qué pasa? Le duele la cabeza. Y con el tema del cáncer yo considero que eso sucede. Puede que yo tenga una predisposición genética además. Entonces todo influye. Lo que pasa es que eso es todo un tema también porque es complicado. Mentira que uno dice, ay, mejor no me estreso porque no, uno tiene que interiorizarlo y tiene que desarrollar estrategias para no sucumbir, ¿verdad? Luzania, si yo le dijera de que le ponga un título a la portada de su biografía, ¿cuál sería? Pucha, qué pregunta. Creo que hay un título que lo define perfecto, pero le voy a ser franca, me lo estaría atribuyendo yo, lo leí en algún lado, pero cuando lo leí dije, esto me define. Pero no es mío, no es de mi autoría. Entonces pongámosle comillas, no sé de quién, de Google, no, de donde lo leí. Y es la batalla que no escogí. La batalla que no escogió, pero la libró. Pero la libré. Y ganó. Y gané, gracias a Dios. Luzania, muy probablemente esta entrevista la vean personas que tienen cáncer de mama, que tuvieron, que tienen miedo, si podrían tenerlo en algún momento, o que conocen a alguien en esa situación. Primero que todo, ¿cuáles son sus consejos con base en su experiencia, en su vivencia y en lo que usted aprendió a las mujeres? Tengo el mejor consejo del mundo. Bueno, en el caso de las mujeres que tienen miedo, les digo que se chequeen, que se hagan no solo el autoexamen, porque el autoexamen es la punta del iceberg, siempre lo digo. Hay muchos tipos de cáncer y unos cuantos los podemos detectar. O más bien, aquí el tema sería, ya cuando lo detectamos, cuando lo palpamos a nivel físico, es porque ya hay algo. Entonces, ya hay algo palpable. Palpable, o sea, correcto. Entonces yo voy, y lo voy a decir también aquí públicamente, yo voy a veces muy en contra de que, hágase el autoexamen. No, yo digo, hágase el autoexamen y hágase el ultrasonido. Y si tiene más de 40 años, hágase la mamografía. Porque hay muchas cosas que son detectables justamente cuando ya miden un centímetro, por ejemplo. En cambio, a través de un ultrasonido yo puedo detectar un montón de cosas que tal vez no son palpables. Y todo a tiempo es completamente manejable, todo. En el caso de las pacientes que están
librando un cáncer, les digo que sí, que tienen que tener una actitud positiva. No todos los casos son como el mío y yo eso lo tengo completamente claro. Todos los cánceres son diferentes, hay unos que son más agresivos que los otros, pero yo creo que en nosotros está o echarnos a morir o tomar al toro por los cuernos y disfrutar también de otro montón de bendiciones que Dios nos ha dado. No sabemos cuánto Dios nos vaya a tener en este mundo, pero bueno, para allá vamos todos, como dice Facundo Cabral. Entonces, lo importante es disfrutar y vivir el hoy como si no hubiera mañana, independientemente de si tengamos 80 años más o si tengamos 15 años más o si tengamos 4 años más, eso no importa. Pero sí vivir la vida al máximo, diciéndole a la gente cuánto los queremos, no teniendo tantas barreras para amar, porque así somos los seres humanos. Es una ironía. Ay, es que quiero decirle a mi esposo o a mi novio que lo quiero. No, pero es que mejor no, porque es muy pronto. Uy, no, porque ayer me habló feo. Uy, no, porque... Y entonces tenemos un montón de cosas. No, o sea, yo a veces no entiendo, por ejemplo, cómo alguien le dice al papá o a la mamá que lo aman y ya, que lo llegue, que lo apercolle todo. Ah, pero cuando se van, ay, pero ¿por qué no le dije tal cosa? Es que yo tenía tantas ganas. Tienen el hoy, tienen el ahora. Entonces, ¿por qué no lo hacen? Y las personas, otro consejo, las personas que conocen a alguien que esté pasando por un cáncer ahorita, no se alejen. No se alejen, que es el problema más grande. La gente como no sabe cómo actuar, como no sé qué decirle, entonces me alejo porque es lo más cómodo. Es lo más cómodo, es lo más fácil. Ay, si me lo topo en el súper, ay, ¿cómo has seguido? Ay, estoy llorando por vos, ay, ahí te tengo presente. Ahora, si es un amigo tuyo, es una persona cercana, es estar, no es ir y decirle, hey, todo va a estar bien, porque no sabemos si todo va a estar bien, pero es estar para esa persona. Es que si antes íbamos al cine, entonces que vayamos al cine. Si no podemos ir al cine, veamos una película. Si no podemos ir a ver una película, tomémonos un café. Es estar, es llegar un día a tocar la puerta y decir, hey, vine a verte, no te mandé un mensaje de texto, vine a verte, quiero abrazarte. Es estar ahí. Pero la gente, como no sabe cómo actuar, y perdón que diga esto con este empoderamiento y con esta actitud, pero es que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. De eso se hablaba con un periodista y me decía, es que qué difícil. Y yo, es difícil, pero a la vez es lo más gratificante. O sea, tenemos que preocuparnos por estar. Richard, yo perdí a mi mejor amiga el año pasado. Ahorita en septiembre hizo un año. Ella tenía un cáncer primario de mama, duró limpia 10 años y le regresó y le hizo metástasis en todo su cuerpo. Y yo procuré estar ahí para ella. Habían días donde ella se sentía mal, había 2 días donde quería que nos viéramos, habían días donde estaba convulsionando y no podía. Pero a mí eso no me importó. Yo dije, yo voy a estar. Y el día de mañana, si ella falta, yo voy a tener en mi corazón y una conexión con Dios de que yo humanamente hice todo lo que yo podía hacer. No podía salvarla, pero sí pude darle todo mi amor. Última pregunta. ¿Cáncer es sinónimo de muerte? No, no es sinónimo de muerte, definitivamente no. Todo es cuestión de actitud. Todo es cuestión de actitud. A veces nos morimos emocionalmente más bien. Eso es lo que pasa cuando no tenemos una buena actitud. Pero no es sinónimo de muerte. Para nada. ¿Quiere darle algún mensaje a alguna persona que de repente puede estar necesitando de algunas palabras y que está viendo la entrevista en este momento? Sí. Les quiero decir lo que he venido diciendo un poco durante la entrevista. Todo es temporal. Todo es temporal. Las situaciones que estemos viviendo no nos definen, entonces no somos un cáncer, no somos un duelo, no somos una pérdida, no somos eso. Somos como te llames. Y esto que también suena trillado, que todo el mundo lo dice y todo el asunto, pero ojalá que lo podamos interiorizar en nuestro corazón, y es que todo tiene un propósito perfecto. Entonces tenemos que entregarnos, tenemos que relajarnos y encontrar ese propósito y hacer de ese barro que estamos sintiendo en nuestro corazón oro. Sí se puede, pero todo es cuestión de actitud. Muchísimas gracias, Luzana. Con muchísimo gusto, para servirle.